Seguramente me hayas escuchado decir cómo si queremos que nuestros niños lleguen a una meta, bien sea el lenguaje, aprender las letras, los números, los colores, controlar su conducta, su impulsividad, poder estar sentadito en clase, prestar atención, o relacionarse bien con los compañeros, cualquier meta a la cual nosotros queramos que lleguen nuestros niños, debemos de ser conscientes de que trabajando en esa meta no lograremos los mejores resultados. Trabajamos normalmente en lo que el niño no hace bien, en lo que le resulta difícil, lo que le cuesta. Si le cuesta aprender a leer, practicamos la lectura una y otra vez, y ahí estamos precisamente pidiendo al niño que haga lo que no puede hacer, porque si pudiera hacerlo, lo estaría haciendo, estaría aprendiendo a leer como los demás niños de su edad. Y si no lo hace es porque no cuenta con las herramientas necesarias. Así que si queremos que un niño llegue a una meta, hemos de acompañarle en el recorrido hacia esa meta. Hemos de volver atrás, ver qué cosas han fallado, en qué punto se ha quedado en ese recorrido y acompañarle hacia la meta, dándole todas las herramientas que pueda necesitar para llegar a esa meta de una manera exitosa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si queremos que un niño llegue a poder leer, pues para poder leer, primero, por supuesto, tiene que haber lenguaje, porque primero se produce el lenguaje, se entiende, se comprende y se maneja el lenguaje hablado antes de poder hacerlo con el lenguaje escrito. Pero además el niño habrá de tener nociones espaciales, diferenciar bien la izquierda y la derecha para poder leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Tendrá que poder controlar su cuerpo, el movimiento de su cuerpo a nivel grueso para estar sentadito y quieto, teniendo ese control del movimiento, pero no solo a nivel grueso de todo el cuerpo, de los músculos más grandes de su cuerpo, sino también va a tener que tener un control de la motricidad fina. Y la más fina de todas, que es la motricidad de los ojos. Un niño tiene que poder mover sus ojos adecuadamente, de forma fácil y cómoda para poder leer. Y no es algo que normalmente se evalúe en nuestros niños, en las pruebas médicas, no se evalúa cómo utilizan sus ojitos para poder leer. Y no todos los niños los tienen preparados para esa labor. Esto también tiene que tener una capacidad de prestar atención. ¿Y cómo llega la capacidad de prestar atención? Pues prestar atención es algo que podemos hacer cuando todo lo demás se ha cumplido y se está dando en las mejores de las condiciones. Porque en cualquier caso, bien exista un dolor de tripas, una preocupación, estrés, miedo o no hayamos completado nuestro desarrollo, en cualquiera de esos casos la atención se verá afectada. Y por eso, pues bueno, tantos de nuestros niños tienen déficit de atención, ¿verdad? Pero para poder prestar atención, un niño tiene que ser muy consciente de sí mismo, de dónde está, del momento que es, de que está aquí y ahora, ser muy consciente de él y a partir de ahí de su cuerpo, utilizando su cuerpo como referencias, como los niños aprenden, pero sintiéndose tranquilo, sereno y confiado y consciente de que está. Es como será consciente de que están los demás y de qué está ocurriendo a su alrededor y de qué le están pidiendo que haga o que se espera de él. Los niños necesitan tener un buen control del cuerpo, un buen control de su estado de alerta, porque el estado de alerta debe ser el correcto también. Y estas son cuestiones que se adquieren gracias a la maduración y gracias a las experiencias que vive el niño con su cuerpo en movimiento, en el espacio. Esas experiencias con el cuerpo le llevarán a controlar el cuerpo, porque poder estar quieto y sentado es algo que logrará un niño solamente si se ha movido lo suficiente y solamente si se ha movido bien y en el momento adecuado en el cual el cerebro estaba preparado para adquirir ese control del movimiento gracias a haberse movido. No basta cualquier tipo de movimiento, sino los niños hiperactivos serían los que mejor control tendrían, ¿verdad? Y los que más podrían estar quietos, y no es así, es precisamente lo contrario, son niños que no han adquirido ese nivel de control. Pero el máximo control del movimiento no es tener un movimiento coordinado, sino precisamente poder parar y estar quieto
Ese es el máximo control del movimiento y es algo que los niños necesitan, es una madurez a la cual necesitan haber llegado gracias a haberse movido lo suficiente, gracias a las experiencias que han vivido con su cuerpo y el movimiento de su cuerpo en el espacio. Eso les permitirá controlarlo para estar quieto, controlarlo para controlar sus impulsos, controlar su cuerpo, su musculatura para poder estar quietos y, como decíamos antes, incluso la musculatura más fina de todas para poder leer con sus ojitos. También les permitirá controlar el movimiento de sus manos, que también pues para poder escribir, realizar puzzles, recortar, y ese movimiento, esa motricidad fina también depende de la motricidad gruesa. Toda la motricidad fina depende de la motricidad gruesa, y la motricidad gruesa son los movimientos que ha hecho el niño muy tempranamente, especialmente los movimientos que ha hecho antes de ponerse a caminar. Esos son los movimientos que le darán control. El cerebro es inteligente, la naturaleza es inteligente y ha hecho que el cerebro del niño esté preparado para adquirir ya ciertas nociones de control, una base de control para poderse poner de pie, caminar y después correr, ganando cada vez mayor control. Pero el trabajo previo tiene que haberse hecho para que el niño tenga ese control. El trabajo previo a haberse puesto de pie a caminar. Por esto son tan importantes las etapas motrices y las experiencias motrices que tiene el bebé antes de ponerse de pie. Así que si lo que quieres es que tu niño aprenda los colores, aprenda a hacer fichas, te gusta que realice fichas, que aprenda a recortar, que coloree sin salirse de los bordes, quieres que aprenda las letras, los números, quieres que desarrolle el lenguaje, quieres que preste atención, quieres que controle los impulsos, se relacione adecuadamente con los compañeros, en fin, y aprenda como en las mejores de las condiciones. Todo esto tiene unos requisitos previos. Los requisitos previos, como su nombre indica, son previos, son muy anteriores y es por eso que en el neurodesarrollo no trabajamos ahí. No trabajamos en enseñarle, entrenarle a un niño a que se relacione mejor con los compañeros, en entrenarle en la lectura, en la escritura. No le ponemos a hacer fichas porque eso no va a darle el cableado cerebral, las nociones que necesita a nivel espacial sobre su cuerpo, el control que necesita adquirir del cuerpo para poder estar sentadito haciendo esas labores, todo lo que él necesita o ella necesita para poder realizar esas funciones, esas tareas que nosotros queremos que ellos realicen, y además empleamos mucha energía, mucho tiempo, mucho esfuerzo en que los niños hagan ese tipo de trabajo. Y los niños también emplean mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha frustración que surge de esta forma de trabajar, ¿no? Haciendo lo que les cuesta hacer, cuando lo que necesitan son esos requisitos previos, y por eso debemos remontarnos en el desarrollo y trabajar de una manera previa, con requisitos que son muy básicos, fundamentales para poder desarrollarse y aprender en la vida. Necesitamos de tener esas bases, esos cimientos en la construcción del edificio del desarrollo, y esos cimientos, esa base, esos requisitos previos pasan todos por las experiencias del cuerpo, por sentir el cuerpo, ser consciente de dónde uno está, porque se siente cómodo, se siente de forma eficaz, está presente en el aquí y el ahora, y a partir de ahí es como un niño puede aprender. Y gracias al movimiento, las experiencias motrices en el espacio, el niño podrá controlar o tener nociones espaciales, desarrollarlas, y podrá controlar su cuerpo, el movimiento, los impulsos, su atención. Así que bueno, pues volvemos siempre a lo mismo, volvemos siempre al cuerpo, a las experiencias del cuerpo. Son tan importantes y os he hablado de ello en mis vídeos anteriores, ¿verdad? De esa conexión tan importante entre el cerebro y el cuerpo y el cerebro, y cómo es ahí donde debemos trabajar, es ahí donde trabajamos el desarrollo de los niños. Y debemos dejar, no de lado, porque no es cuestión de dejarlo de lado, pero sí en un segundo plano, sobre todo los niños que tienen dificultades, debemos dejar quizás en un segundo plano lo que es puramente aprendizaje, lo que son puramente labores cognitivas, tareas cognitivas, y son en las que nos empeñamos y no son ahí
no es ahí donde debemos trabajar realmente. No es ahí donde lograremos reforzar el desarrollo de nuestros niños. Porque cuando el desarrollo no se está cumpliendo, es muy peligroso esperar. El tiempo por sí solo no va a hacer que los niños maduren. Los niños, igual que cualquier ser vivo, cualquier planta, árbol, en fin, todos necesitan de nutrientes, del sol, la tierra, los nutrientes, el agua. No es suficiente con que pase el tiempo. De hecho, el tiempo en sí mismo no va a dar la maduración en nuestros niños. Así que si nuestros niños, aunque vayan más despacio, van cumpliendo con los hitos y con el desarrollo que sería de esperar, podemos darles el tiempo. De hecho, es cierto que debemos respetar el ritmo de cada niño, pero si el niño no está cumpliendo con un desarrollo como sería de esperar, no funciona, por así decirlo, como lo hacen sus compañeros y como nos gustaría que lo hiciera, es momento de actuar, porque el tiempo no va a suponer esa maduración. Y si ha habido lagunas y fallos en el desarrollo, debemos retomar ese desarrollo, volver atrás y trabajar ahí, en los pasos previos que llevarán a nuestros niños a los logros que deseamos para ellos.